ponele, un minuto. O sea, Sí. es una cosa de locos. Pero el ascensor nace básicamente... A ver, hay antecedentes como todo Da Vinci, los romanos, que habían inventado una cabina tirada por bueyes. Creo que Vitruvio, viste que Vitruvio es el que tomó nota, fue el primer tipo que fue registrando todos los hechos de la arquitectura. Vitruvio, que es del siglo I, creo que antes de Cristo, que era romano. Mirá vos. No es que lo inventó, pero creo que él fue el que dio cuenta de que ya existían los ascensores. Es el mismo del hombre de Vitruvio de El hombre Da Vitruvio Vinci. Da Vinci, exactamente, de ahí viene ese Vitruvio, tal cual, bien, bien Moreto. Pero la realidad, y después de haber habido más antecedentes, tirado por bueyes o con algunos sistemas de poleas, pero la realidad es que el ascensor mecánico nace con Otis y en la exposición de... Ahí está. Esa es la demostración, ese es Otis y esa es la demostración que hace en la exposición de 1854, creo que era, sí, 1854 si no me equivoco. Hace la demostración del primer ascensor electromecánico o mecánico. Hoy los ascensores se dividen en dos, en electromecánicos y en hidráulicos, ¿no? Claro. Que son los que son ¿Cómo es tirados Con agua. a ver, claro. Yo iba a decir algo la así, misma sí. boludez. No, pero sí, el otro día vi un video justo. El hidráulico hace mención al método donde le aplicás presión al agua con unos émbolos y generás más fuerza. En realidad son aceites especiales hidráulicos, son óleo hidráulico si vos querés, pero es líquido. es un líquido, exacto, es un fluido, a diferencia del electromecánico que es a través de un motor. Un ascensor electromecánico tiene una cabina arriba del todo, con un sistema de poleas y un motor, eso empuja, sube y baja una cabina, punto, en un hueco. Así funciona el electromecánico, así un poco lo planteó Otis. Y después están los hidráulicos, que es al revés, que es un pistón con una manguera y una bombita, porque está en la planta baja, y una bomba hidráulica que ejerce presión sobre esa manguera, empuja un émbolo y sube la cabina y la baja. Generalmente, obviamente, tienen más limitantes en términos de altura. Un hidráulico creo que hasta 5 pisos, claro, eso. ¿Ves que está ahí abajo la máquina con unas ¿El mangueras? émbolo es un pistón? Claro. ¿Es un sinónimo de pistón, émbolo? No. Pistón es una cosa diferente al émbolo. ¿Y cuál es el émbolo? El émbolo es viene a ser la parte del pistón que empuja dentro de una cavidad. Ok. El émbolo, por ejemplo, un émbolo sería un ejemplo una jeringa. Para que veas que no es un pistón. Perfecto. La goma, esa goma con ese elemento que empuja dentro de un cilindro, ese es el émbolo que empuja. Es parte del mundillo o sea, el émbolo es parte del mundillo del pistón. Podríamos decirlo así. Ok. Habría que llamar a un ingeniero mecánico, pero Tengo no una quiero pregunta. seguir mintiendo. Sí. Ese entonces te sube los 5 pisos. No, creo que hasta, no sé si Bueno, llega a ponele. 5. Es muy limitado. Los pisos que te sube con ese aparato telescópico. Claro, que tocándote se va el de piso. tac, hasta que llega Ah, un ok. límite. Claro. Ok, bien. En cambio, el electromecánico, como juega con poleas, y las poleas pueden ser, los cables de las poleas pueden ser larguísimos, es que permite toda esa altura. Pero lo hace desde arriba. Es como una máquina con unas roldanas que están, el motor que está arriba del todo, como que va recogiendo ese cable y lo va desenrollando. Como no lo enrolla arriba del todo en una especie de ovillo, ¿cómo funciona un electromecánico? Con un contrapeso. Son como dos piezas. Una es la cabina y la otra es un peso. Cuando sube uno, baja la otra y así. Lo que hace es este juego de sube y baja, comandado en la parte de arriba por un motor con un par de poleas y unas ruedas. No es muy misterioso, es muy simple y no ha evolucionado en cuestiones de seguridad, de sistematización, de la cuestión electrónica, de la computarización, pero la mecánica es básicamente la misma de que Otis lo inventó allá por 1854, donde el ascensor más famoso instalado en la época fue en la Torre Eiffel, por fines del siglo XIX, 1890, donde se armó un ascensor que trepaba hasta la cima y se podía recorrer. Fue el punto más alto del mundo en esa época, fue revolucionario. Profesor, acá, Joaquín, del fondo. Diga. Le voy a hacer de las preguntas que yo le hago todos los martes, que usted va a decir, ¿qué pregunta pelotuda No, que me no, hace ya no. alumno Baridón? Cambió, el profe cambió, Ya maduró. El profe cambió, Cambió maduró. el profe. Bueno, hasta ese entonces, la Torre Eiffel ibas un martes y terminaba de subir un viernes. No, es que la Torre Eiffel se inventó con el ascensor ya vigente. ok, bien, ya tenía bien. varios años de historia el ascensor. Ok, de bien. hecho, la Torre Eiffel a ver, la Torre Eiffel es una especie, pequeña postilla sobre la Torre Eiffel.
para la exposición de 1890, si no me equivoco, la de 1890, o por ahí, 1890 y pico, la exposición de París, las exposiciones antiguamente, que creo que nacen, no sé si no fue la primera en Nueva York o en Londres, donde se exponían todos los desarrollos tecnológicos de la época, sobre todo el siglo XIX. No nos olvidemos que a fines del siglo XVIII, fines de 1700, entre mediados y fines de 1700, con la aparición de la máquina a vapor, se da nacimiento a lo que después en los libros se conoce como la revolución industrial. Algo que es nuevo en la historia humana, no había existido tal evento en la historia de la humanidad, y eso empieza a ser retratado, empieza a ser digerido por la sociedad. Más o menos 100 años después, se deciden hacer ferias donde se muestran todos esos adelantos tecnológicos, porque la sociedad no sabía de qué mierda se trataba. Era claro. Y aparte imagínense la época, un nuevo paradigma, que decís, che, ¿qué carajo es una máquina? Entre continentes, me imagino, Nico, la dificultad que había en la época, más allá de telégrafo o lo que fuera, de poder contar que había un loco del otro lado del charco haciendo un desarrollo tecnológico. Que básicamente era en Estados Unidos, pero sí, el tema Bueno, era Europa, que era el centro de la cultura mundial. Dice, bueno, contemos, viste, como una feria. Contémosle al mundo Hoy que parece una así. estupidez pensar en él, pero era algo que a veces era difícil de meterte en la cabeza que existiesen las máquinas. Entonces, era para hacer un evento. Bueno, en esos eventos, en las ferias internacionales, es donde aparecen las muestras de todo este tipo de situaciones, de inventos, de lo que era posible el ser humano. Y entre esas cosas de lo que creía que era posible el ser humano, deciden hacer una especie de monumento, instalación, performance, que se llamó la Torre Eiffel. De un tipo que era Gustave Eiffel, que era un ingeniero que fabricaba puentes, y fue su estudio, el estudio Eiffel, es el que hizo el faro de Montehermoso. Para que lo sepamos, el faro de Montehermoso es del estudio de Gustave Eiffel. El faro de Monte, que tengo entendido, es uno de los más altos de Sudamérica. Sí, absolutamente, y de los más singulares del mundo, porque no es muy común ver faros metálicos, sobre todo de ese porte. Generalmente los faros son de hormigón, de ladrillo. Un faro metálico es algo que uno está muy habituado porque lo tiene acá y nació con el faro este de acá, pero si recorres el mundo no vas a ver muchos faros. ¿Te la sabías esa de por qué al faro le dicen faro? No, a ver. Te lo voy a contar rápidamente. Me le voy a encanta- contar algo. me encanta Le voy a contar algo yo a Trilini que no sabe. No, esto me No, no encanta. seas boludo. Tantas cosas que él nos Ah, cuenta a nosotros. No, a ver. Hace muchos años atrás, Sí. Egipto, ¿Por qué se saca Alejandría, los lentes? ¿eh? ¿Por qué se saca los lentes? Porque- No, pues está no, bien se eso, los iba a poner. porque ¿sabés qué? Por ejemplo, en el cine los lentes son distancia. Quitarse los lentes Exacto. es intimar. Rapidito. Es un Alejandría, recurso- Egipto, sí. Alejandría, Mediterráneo. Ajá. Enfrente de Alejandría, una pequeña isla que se llamaba la isla de Faros, PHO. Perfecto. Y en la isla de Faros fue donde se construyó el primer faro del que Mirá se tiene vos. registro. Y por haberse construido el primer faro en la isla de Faros, se le puso faro al faro, chicos. Así. Excelente. Excelente. Alejandría, durante muchísimo tiempo, tuvo el puerto más importante del Del mundo. mundo, claro. No, es una Y la cosa biblioteca también. espectacular. Tremendo, esto es cultura que brota por la No, mesa. esto es espectacular. Me encantó, boludo. La Muy verdad. bien, Moreto. Gracias por el dato. Por favor. Perdón, hago una pregunta más, profesor. El estudio de este buen hombre, ¿cómo se llamaba? Gustave Eiffel. Gustave Eiffel. ¿No hizo Gustavo. también o no tuvo que ver algo con la Estatua de la Libertad? No. Creo que sí. Me La parece Estatua que de la sí. Libertad. Lo vi en una pero, película. Pero Perdón. me parece que fue pero el que la diseñó no fue él. Pero sí, bueno, Eiffel, la Torre Eiffel se construye como una especie de monumento para la exposición de París, y cuando la hacen dicen esto es una aberración de mierda, es una cosa No. espantosa, ¿qué vienen a hacer acá? París, que era la capital, la cultura, viste, toda la cosa hiperestética, y esa torre ahí que iba a ser una especie de adefesio absoluto, que era una muestra del adelanto tecnológico de la época, que no tenía forma de nada, era una cosa que no respondía a ningún tipo de cuestión, y aprovechan y le meten un ascensor, como diciendo, mirá todos los adelantos tecnológicos de la ¿Qué le humanidad. metemos? Claro. Bueno, cuestión que la iban a demoler porque estaba preparada para ser armada y desarmada, Ajá, mira. como todo. Por ejemplo, el pabellón de Argentina en la Expo, que se desarmó, después se instaló en Buenos Aires y después se terminó demoliendo.
Bueno, nada, la Torre Eiffel quedó instalada ahí y hoy es el símbolo, creo que es el símbolo número 1 y la foto número 1 de París. Mirá. Ahí está el ascensor. Mirá. No es el primer ascensor instalado, debe haber sido el más popular porque fue el que más altura trepó en la época y el que además vino a exponerse justamente por su virtud. Pero el primer ascensor se instala en Nueva York, que hablábamos el otro día, lo instala Otis, y no sé si no recorre unos 5 pisos, no era muchísimo, pero hasta esa época los edificios se recorrían por escalera. ¿Y en qué año? Y los peores pisos estaban arriba. Claro. Y eso habrá sido, sí, por ahí, mediados, cuando Otis desarrolló, Otis que no se dedicaba a hacer ascensores, laburaba, no sé si no en una fábrica de percha o algo así. Mirá vos. Pero que estaba ya en contactos con máquinas. Los grandes inventores siempre hacían cosas que nada que ver con su invento, pero que estaban vinculados a las máquinas y al mundo de la posibilidad de inventar. No eran, generalmente no eran granjeros, ¿viste? Los que desarrollaban el ascensor cambió el negocio, el modelo de negocios de los edificios, por ejemplo, Nico, que decías, no. Porque vos la decís, manera de vivir. El de arriba era el más feo, el departamento de arriba era el más feo, hoy... Pero no lo mires desde ahí. Ah, ok, bien. No importa el negocio acá. Cambió la manera de vivir, boludo. O sea, esta columna que la llamamos densidad gracias a un ascensor. Si no hubiese habido ascensores, el modelo ocupacional de las ciudades mundiales no hubiese existido como lo conoces hoy. Probablemente el territorio hubiese explotado muchísimo tiempo antes, capaz que el quilombo ecológico hubiese explotado hace 100 años. Vos fíjate qué pelotudez que un ascensor, el simple hecho de inventar una cabinita con una máquina tirada por unos cables, modificó la manera de apropiar el territorio. Imagínate que un edificio de 25 pisos hubiese tenido nada más que 4 pisos, como eran hasta la época. Uh-huh. O sea que vos tendrías 6, prácticamente 6. O sea, pilar fundamental para el desarrollo de una ciudad, el advenimiento del ascensor. Pero no lo podés pensar de otra manera. Pero cualquier otro elemento que modificó la apropiación del territorio urbano no tuvo tanta fuerza como el ascensor. Ni siquiera el desarrollo de ninguna infraestructura tuvo tanta fuerza como la del ascensor. El ascensor es el que te permite la torre y sin la torre no tenés el tipo de apropiación urbana de hoy. Ninguna ciudad moderna que conocés existiría. Vos fíjate, ¿no? Este tema que parecía una pavada, en realidad el ascensor es el pilar que armó hoy la ciudad. Y no solamente por la apropiación territorial, sino también por la manera en cómo empezamos a vivir. Vos podés pensar en el territorio, pero también pensás, bueno, ¿qué es vivir en un 10º piso? Hoy nadie duda de ese piso. Claro. Millones de personas viven en un 10º piso, en un 5º o en un 20. ¿Vos sabés que a mí me daría vértigo? Nadie, sin el ascensor, esa manera de pensar que ya la tenés reincorporada, no existiría. No existiría, es un modo de vivir nuevo que acá incorpora. ¿Hay algún retorno acá? Dale, flaco, allá a la radio. Me voy a ver la fiesta electrónica al autódromo, boludo. Dale, quédate esperando, pichito. Bueno, de 12 al mediodía, 6 minutos. Chau. Ahora Radio. Te hacemos compañía con toda la información y la mejor música.